Buenas noches, ¿cómo están? Hola, Lina. Hola Lina, ¿qué más? ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. Bueno, estamos aquí, son las 6:32, conectados, esperando el resto de compañeros, faltan compañeros. Y pues la idea es que en este octavo encuentro nosotros cerremos nuestras discusiones, nuestras preguntas, nuestros análisis y, y nos despidamos, ¿cierto? Nos despidamos, ya sería nuestro último encuentro. Yo no recuerdo bien si nosotros todavía tenemos a alguien pendiente por exponer, Sí, profe, eran dos personas. ¿cierto? Profe, Hola Angie, hola, profe. ¿qué tal? Bien, gracias a Dios. Hoy vas a exponer, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, excelente. Entonces vamos a esperar que llegue Diego. Son las 6:33, todavía está, esperemos 2 minuticos. Ve alistando la presentación, proyectándola, alistándola ahí. Y pues de todas maneras, no, antes de comenzar, hacer una reflexión acerca de todo lo que está ocurriendo en nuestro país y en toda la región latinoamericana. En este momento todo Centroamérica está en una crisis mm, ambiental, en una crisis ecológica, una crisis humana por cuenta de las graves inundaciones. Todo Centroamérica. Colombia también, y pues lo del huracán es visible, es lo más visible, pero fuera del huracán también hay otros problemas más graves. Realmente la situación venía muy aguda con la pandemia, pero este fuerte invierno agudiza los problemas. Eso agudiza las problemáticas, las situaciones, las tragedias humanas. Entonces, es muy interesante nosotros replantear muchas discusiones. No dejar de darle relevancia, importancia a discusiones que son muy importantes. En la vida humana hay discusiones fundamentales, pero yo pienso que todos los problemas humanos contemporáneos sí nos llevan a una reflexión acerca de, bueno, ¿y cuáles son los prioritarios? ¿Cuáles son los problemas que de verdad el ser humano debe prioritariamente atender? Eh, yo soy muy crítico, por ejemplo, de que mientras nosotros estamos desarrollando una carrera espacial y haciendo muchas cosas tecnológicamente, sin embargo, tenemos mucha gente en desnutrición y en hambre. Soy muy crítico de que, por ejemplo, tengamos tantos suelos y tanta tierra en capacidad productiva sin trabajar, la gente que necesita trabajo eh, y gente que necesita comida y la tierra está allí improductiva. Y yo pienso que todos esos temas son temas éticos. O sea, porque eso lo decía de la Cortina en una charla que una vez les puse donde ella reflexionaba, bueno, es que el tema del hambre lo tenemos que solucionar, eso es un tema ético y moral de la humanidad. Por eso es que siempre me retumba esa pregunta que Diego alguna vez hacía como, ¿y para qué sirve la ética? ¿La ética para qué sirve? Yo creo que sirve es para eso, para hacernos a nosotros caer en conciencia del presente, conciencia histórica del pasado, que nos permita entender hacia futuro cómo podemos mejorar, cómo podemos vivir dignamente, cómo podemos no repetir los errores que hemos hecho, porque precisamente la reflexión ética es una reflexión acerca de lo que debería ser también, de cómo deberían ser las cosas, del ideal, del modo de vivir ideal en sociedad. Entonces, yo sí pienso que la reflexión ética, la ética
más allá de ser una materia importante en los pensum de todas las carreras y que todos los estudiantes, en la mayoría, no todos, pero en la mayoría de los estudiantes la ven como una materia de relleno, sí es una materia de análisis filosófico, político, sociológico muy importante y que sin esa herramienta de discusión nosotros no podríamos entender muchas cosas. Nosotros hemos ido hasta Grecia para poder entender muchos de los problemas contemporáneos. Entonces, la reflexión ética es necesaria en las humanidades. Lo que va a ocurrir en la universidad es que se van a presentar unos cambios y las humanidades en las materias como ustedes las han visto, que ustedes han visto ecología política, ecología humana ambiental, problemas del hombre y la sociedad contemporánea, problemas de la historia de Colombia, geopolítica, una cantidad de materias y ética, esas materias, ustedes tuvieron la fortuna de verlas en este ciclo académico. Para el semestre entrante y para el año entrante, la universidad en una reunión a los docentes de humanidades, a los tutores de humanidades, nos anunció que ya esas materias desaparecerían y quedarían humanidades 1, humanidades 2, humanidades 3, humanidades 4. Me parece que son como 6 humanidades y me parece que es humanidades 4 la que tiene un componente en formación ciudadana, que tiene una relación con la ética, pero la formación ciudadana va más allá de la ética, de la discusión ética, tiene que ver con el tema de la cultura política y un tema de entender también temas de mecanismos de participación ciudadana y no es tanto la reflexión filosófica que aquí hemos hecho sobre el arte del buen vivir y aquí hemos hablado mucho como pensándonos idealmente el tema de la ética. Entonces, yo les cuento todo esto para decirles que se sientan como en beneficio de haber participado de estas clases que dieron con los otros tutores, con el tutor Carlos Humberto, con los otros tutores que les han dado las materias de humanidades, porque esas materias ya no van a seguir. Los estudiantes que entran van a ver es humanidades 1, humanidades 2, y esos contenidos es posible que cambien. Entonces, vamos a aprovechar el tiempo escuchando yo creo que es la última exposición. Willington ya expuso, Lina ya expuso, Diego ya expuso. Falta Natalie. Natalie, no sé, Natalie de pronto se esté conectando posteriormente. Y Angie, sería Angie la última persona para exponer. Entonces vamos a escuchar a Angie, el profesor ya ha hablado mucho y la idea es que ustedes también hablaran. Y yo creo que todos tuvieron la oportunidad, por ejemplo, la exposición de Diego hace 8 días estuvo muy interesante, la exposición de Willington. La idea es que ustedes también desarrollen su personalidad, sus ideas, sus sentimientos a través de la exposición sobre esos temas. Hablar en público es muy importante, como escribir, por eso el ensayo. De modo que escuchemos la compañera y avanzamos cerrando la clase, haciendo anuncios y abriendo un espacio de preguntas también y de participación. Adelante, compañero, usted puede compartir su pantalla y empezar, tiene el uso de la palabra. Profe, gracias. Ya les voy a compartir. ¿Y cómo comparto? Usted se viene para la parte inferior derecha que dice presentar ahora. Sí, ok. Debe tener su presentación abierta, lista y en una ventana, se para en una ventana y le da a seleccionar y luego compartir. Una ventana. ¿Y qué le doy? Esperen. Espérenme, perdón. Yo lo tengo aquí abierto, ya. Y Lo debe como seleccionar.
con el cursor, él queda seleccionado. Una ventana. Ah, ya, listo, ya sé cómo. Ya lo ven. Ya está empezando ahí, muy bien. ¿Sí? ¿Ya se ve? Sí, la equidad de género en el ámbito contable. Uy, vamos a ver, adelante. Tiene el uso de la palabra. Profe, pero yo no veo ahí, entonces aquí yo como... Pero ya se ve la presentación. Si nosotros la estamos viendo, de pronto, ¿cómo hacemos? ¿Cómo es que hace uno? Bueno, ¿Ya? ya vi cómo. Ah, Sí, bueno, ya, bueno. profe. Bueno, buenas noches, yo les vengo a hablar sobre la equidad de género en el ámbito contable. ¿Esto por qué? Porque yo todavía he evidenciado que en esta actualidad y en este mundo tan moderno que vivimos, aún hay mucha desigualdad de género, ¿sí? En todos los aspectos, laboral, salarial, en fin. Pero primero les quiero empezar contando cómo se define la equidad. Entonces, la equidad consiste en dar a cada uno lo que se merece en función de sus méritos o condiciones. Yo dije, bueno, ¿y de dónde viene todo este tema de la desigualdad? Entonces, viene desde por allá, desde la antigüedad con Platón, donde él dice que no puede haber nada mejor para una sociedad que contar con todos los miembros de su grupo para poder defenderse, incluyendo las mujeres. Sin embargo, prevaleció la idea aristotélica, sí, aristotélica, de que la mujer tenía menos inteligencia que el hombre y que debía ser gobernada por él. Entonces ahí ya empezamos a tener como temas de desigualdad en cuanto al género. Luego pasamos al tema de las religiones para la religión monoteísta, como el Islam, el judaísmo, como ellos ven a Dios como su máxima representación y es hombre, entonces ellos dicen, bueno, él es hombre, la mujer no tiene voz ni voto y se debe someter como al yugo o a las condiciones del hombre, ¿sí? Luego por allá en el siglo V, en el siglo XV, yo tengo aquí un dato de una señora que se llama, profe, me corrige si lo pronuncio mal, Cristina de Pizan, que es filósofa, poeta y escritora en Europa medieval, por allá en el siglo V y en el siglo XV. Entonces ella dice que si la costumbre fuera mandar a las niñas a la escuela y enseñarles las ciencias con método, como se hace con los hombres, aprenderían y entenderían todas las artes, las ciencias, también como los hombres. Pero eso que llevó, ahí ya se empezó pues como a hablar de un poquito de equidad, pero eso lo único que hizo fue limitar más a las mujeres, porque entonces las dedicaron solamente como a los temas religiosos. ¿Hasta ahí me hago entender? Bueno, luego en la Revolución Francesa hay una filósofa política que se llama Olympe ay, profe, es que unos nombres más raros. Ella dijo que habló sobre los derechos humanos de las mujeres y dice, la ignorancia, el olvido o el desprecio de los derechos de la mujer son las únicas causas de las desgracias públicas y de la corrupción de los gobiernos. Y todo ese tema y esa conclusión y esa revolución que ella estaba armando, pues con derecho a las mujeres, le costó la vida porque ella pasó como a la guillotina. También hubo sucesos en la Segunda Guerra Mundial en donde las mujeres marcaron tuvieron un papel muy representativo, porque mientras los hombres estaban en combate, ellas ejercían esos cargos que ellos no podían pues como ejercer porque estaban pues allá como en la guerra, ¿cierto? Entonces, espérenme, yo me paro acá porque me perdí ya. Tipos de desigualdades. Entonces hay tipos de desigualdades sociales, económicas, educativas, de género.
discriminaciones por tipo de raza, por sexo, bueno. Desigualdades sociales se produce cuando una persona recibe un trato diferente como consecuencia de su posición social. Yo creo que eso todavía se ve muchísimo, todavía vemos mucha desigualdad social, tanto desigualdad económica, dice, se refiere a la distribución de la riqueza entre las personas y pues eso lo vivimos todos los días en este país. Desigualdad educativa, dice, está en la base de la desigualdad social y económica, puesto que supone que las personas no tengan las mismas oportunidades para acceder a una formación. Sí, la verdad es que el tema de la desigualdad educativa también está como muy marcado porque deberíamos de que todos accediéramos a la educación y que fuera gratuita y que fuera de excelente calidad, pero no. Tenemos pues como unos temas políticos y cosas que restringen como ese tipo de oportunidades. ¿Por qué empecé hablando de todo esto? Porque debido a esa desigualdad y a ese tema de inclusión y todo eso lleva a que las empresas tomen malas decisiones en las contrataciones. Porque así no lo creamos, todavía existe. Yo les voy a comentar algo, una experiencia que yo tuve, y resulta que cuando yo entré a trabajar por allá en una empresa, a mí el gerente me dijo, oye, ¿cuántos años tienes? Tengo tantos, bueno, me preguntó todo, y me dijo, lo que pasa es que yo te quiero hacer una pregunta, y yo le dije, ¿qué? ¿Usted piensa tener hijos? Y yo le dije, ¿por qué? Me dijo, porque es que a mí no me gustan las mujeres que tengan hijos, ni que se embaracen, ni nada de eso. Mejor dicho, a mí no me gusta una mujer que venga aquí, se embarace y que me toque pagarle licencia de maternidad, ni nada de eso. Entonces ahí ya hubo como un tema de género, ¿cierto? Listo. Entonces, ¿qué consecuencias trae esa mala práctica de contratación? Debido a eso, se genera un aumento de rotación de personal, creando un ambiente hostil, un ambiente laboral pesado, pues genera discriminación de género y promueve el acoso, porque entonces volvemos a lo mismo, las mujeres son menos, no entienden, son lentas, las catalogan como menos que un hombre, entonces se presta para muchas cosas. Y debido a eso, el acoso laboral, ¿sí? Eso que produce daño a la autoestima, pérdida de identidad, daño psicológico, autorrechazo y autolesión. Listo. Yo estuve investigando, profe, y estuve viendo una serie de estadísticas. Entonces yo dije, bueno, entonces, ¿cuáles son las carreras que los hombres más ocupan o que las mujeres? Y tengo aquí una tablita donde dice que entre el 2001 y el 2019, los hombres, ¿cómo le digo?, obtuvieron como títulos profesionales en ingeniería industrial 59.003 y mujeres 50.519. El tema de las ingenierías, como de la tecnología, lo lideran como los hombres. Eso es lo que yo estuve como evidenciando. En el tema de contabilidad pasa un caso contrario. Hay más profesionales, mujeres en contabilidad que los hombres, pero se ganan más los hombres y se emplean más los hombres. ¿Sí me hago entender? Sí, nenita. Entonces, dice que en contaduría pública los hombres fueron 62.899 y las mujeres 139.366. Entonces es mucha la diferencia.
pero tengo por acá otra tablita. Ahorita les voy a compartir unas que tengo acá. Que dice, no, espérenme, se las comparto de una vez. Ay, y hago lo mismo, profe. Sí, puede ser exactamente lo mismo. Entonces la señalo acá. Ay, ¿cómo hago esto? Primero deja de compartir. Dejo de tener la presentación. Ok, Y ya. repite. Compartir. Ya la están viendo. Perfecto, perfecto. Listo. Esta tabla la encontré en internet del tiempo, donde ubica las mujeres en qué rama de la contabilidad se desempeñan. Entonces, está el 34.09% en asesoría contable, el 4.09% en asesoría tributaria, auditoría el 3.18% y así sucesivamente, y otros el 33.64%. Obteniendo los hombres los mejores puestos en contabilidad, que son los de auditoría, gerencias generales, asesoría tributaria y revisorías fiscales. Aquí tengo otra tablita, tengo que dejar de compartir esta, que muestra la posición de los hombres en contabilidad. Ya dejé de presentar. ¿Sí? Bueno. Abro esta. Espérenme, profe, ¿qué? Es primera vez que Tranquila, comparto. tranquila. También se trata de eso, de que nos entrenemos en eso. Listo. Entonces aquí hay una tablita. ¿Cuál de los siguientes cargos ejerce actualmente? Entonces dice contador el 70%, auditor el 12%, revisor fiscal el 6% y jefe de departamento contable el 12%. Esto fue pues como lo que encontré en cuanto a los hombres. Entonces yo estuve analizando y sí se ve como la diferencia, profe. O sea, no sé por qué tienen la percepción de que con los hombres, no sé, como que es diferente, o que son más organizados, o que, bueno, o porque como siempre han venido con el estigma de que en las empresas está el contador, el viejito por allá de toda la vida que llegaba con el superlibro, ¿sí? Entonces, ese tema me llama mucho la atención. Incluso estuve viendo un trabajo que hicieron unos estudiantes de la Universidad Libre y me encantó, profe. Me gustó muchísimo porque hablan de lo mismo, pero en Pereira. De ese comportamiento, pero en la ciudad de Pereira. Hay temas de desigualdad en cuanto a los salarios. Estuve revisando mucha información y un profesional salen con las mismas capacidades, el mismo año de la misma universidad, y las mujeres salen ganando entre 1.500.000 y 1.800.000. Y sale el hombre de la misma universidad, con el mismo título, con las mismas condiciones, y el salario de ese profesional es entre 1.800.000 y 2.100.000. Entonces ahí sí hay un tema de desigualdad. Y también investigué un tema, profe, que me llamó la atención, de que se habla de un techo de cristal. Se habla de un techo de cristal que uno cree que no existe, que en esta sociedad y en pleno siglo, en este siglo tan futurista en el que estamos, y todavía hay gente que no permite que las mujeres, o no sé si son las políticas, si es el machismo, si es la sociedad, no permiten que avancen. Se ven en las investigaciones, en la medicina.
ese tema del techo de cristal, yo me quedé sorprendida. Increíble que haya todavía tanta discriminación de género y tanto machismo. Y todavía existe, profe. Bueno, voy a seguir compartiendo aquí mi mapa. Aquí lo señalo. Y aquí, presentar a uno. Espéreme, profe, que... Ya. Bueno, entonces, todo ese tipo de cosas generan consecuencias como depresiones, malos ambientes laborales y temas psicológicos, pues para las personas que sufren este tipo de desigualdades, que creo que somos la mayoría. Bueno, entonces, ¿cómo reducir la brecha salarial? Entonces, estaban diciendo que... Ah, no, sí. Por aquí encontré una de las propuestas y dice que incluir más a las mujeres, más que todas las mujeres jóvenes. Dice, es una evidencia que las mujeres jóvenes y con mayor nivel de educación tienen una tasa de participación laboral más activa. Pero no solo debe aumentarse su educación, sino adecuarla a las demandas futuras del mercado laboral, como las tecnologías digitales, y por ello recomiendan trabajar en el rediseño de la educación de las mujeres para potenciar las capacidades técnicas. Ay, profe, ¿sabe qué estuve viendo? Que ahorita en el tema de la pandemia aumentó el desempleo, ¿cierto? Pero las personas que más se vieron afectadas fueron las mujeres. Porque entonces el empleador decía, ay, pero es que entonces ella se va para la casa y tiene que cocinar, tiene que planchar, tiene que lavar, tiene que atender al marido, entonces ella no me va a dedicar las 8 horas en el teletrabajo. Ese es un tema que también dije, venga, ¿cómo es posible eso? Y por eso les compartí mi experiencia, porque a mí ya me ha pasado con el tema de los hijos. Bueno, yo no tengo, pero... Otra, mujeres en pisos pegajosos, aquellas con una maternidad temprana y con menos oportunidades, anudadas en el trabajo doméstico y el cuidado no remunerado. Estas mujeres juegan un papel esencial en el progreso de la región para hacer posible su independencia económica y son clave importante en la inclusión financiera y el apoyo al emprendimiento. Y la tercera, que deben dirigirse a las necesidades específicas en cada escenario de desigualdad. Para las mujeres en los pisos pegajosos, es fundamental una política pública centrada en el acceso a la educación y capacitación profesional. Para los techos de cristal, es necesaria la incorporación de estímulos derivados de medidas como la adopción de sellos de calidad y de igualdad de género empresarial. Y ahí termina mi presentación, profe. Muchas gracias. Bueno, la felicito por el enfoque que le dio a su tema, porque siempre el tema de género ha sido abordado, por ejemplo, desde la violencia, pues porque es lo más visible, es lo que vemos. Pero entrar a desentrañar estas cosas, por ejemplo, y en particular hablar desde tu profesión y del ámbito del ejercicio del mercado laboral en tu profesión, me parece muy, muy interesante el ejercicio. Yo no he leído tu texto, pero lo voy a leer con detenimiento porque, por ejemplo, de este tipo de textos pueden salir artículos que son publicables, que perfectamente si se les mejora la bibliografía, se les acomoda bien las normas APA y un texto publicable es de 15 páginas. Entonces, de estos textos que ustedes trabajaron, perfectamente pueden salir temas que pueden ser publicados en revistas. Por ejemplo, el tema tuyo sobre el tema de género en el tema del ámbito contable. Hay muchas revistas de ciencias contables, inclusive en otros países,
que te publicarían perfectamente ese artículo porque es un tema de alto interés en este momento. Entonces te invito a eso, a que yo voy a leerlo y te daré una retroalimentación, igual que a Lina y a todos los ensayos que están subidos en la plataforma, les debo hacer una retroalimentación sobre las ideas que allí están. Y la idea es que todo esto no quede en saco roto, como dice uno vulgarmente, sino que ustedes puedan volver a estos temas. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario acerca de la exposición de Angie. No, profe, pues yo algo, por ejemplo, ahí me pareció muy interesante ese tema porque pues uno lo ve también como dice Angie en el trabajo, ¿cierto? En el trabajo también hay un contador y antes de ese contador había una contadora. Ella salió pues por otros motivos y quedó este chico, pero en la empresa mira que no ven tanto esa parte, hay empresas que sí se enfocan más y son más como éticos, se puede decir, no miran, no tienen en cuenta como el género, sino la capacidad de las personas, ¿cierto? Pero uno en otras empresas sí lo nota. Ah, no, es que como este es hombre, no, pues contratémoslo porque es mejor, porque, y hablando también en temas de lo que decía Angie, que no lo contratan a uno porque es mujer y que porque se embaraza. Yo trabajé también en una empresa que decían pues, que la idea era que uno ya tuviera los hijos, contrataban personas que ya tuvieran hijos y que no tan jóvenes, que porque las jóvenes iban a embarazarse de licencia y ya, o recién casadas, o sea, todo eso lo tenían en cuenta y yo escuchaba, yo decía, me parece increíble que no tenga la oportunidad, o sea, es como le negan a una mujer que tenga la oportunidad de tener sus hijos, ¿cierto? O que eso sea un impedimento para trabajar. Entonces me pareció muy chévere, Angie. O tienen los hijos y las despiden. Sí, también, es verdad. Buenas noches, profe, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Me escuchan? Sí, buenas noches. Buenas noches. Bueno, mira bueno, es muy bueno el tema porque da mucha discusión. Y como decía la compañera Angie, también tengo casos particulares, pero al contrario. Yo podría decir que hay una discriminación más grande con el hombre en la parte contable. Y lo he vivido y lo sé, y se los puedo contar mucho en muchas empresas que tengo la fortuna de visitar como asesor en la parte de riesgos y para la firma que trabajo. Por muchos factores. Y yo creo que, un momentico, yo cierro una puerta, un momento. Yo creo que de pronto Diego tiene razón. En función de esa tabla que tú mostraste, Angie, que tenía esa barra roja de asesorías, de asesoras, sobre todo son mujeres, asesoras contables. Sí, mire, yo creo que Prefieren a las mujeres en esa parte, prefieren a las mujeres. Hay que sí, estudiar por qué. porque la mayoría de las entidades que conozco y otras, los directores, gerentes, prefieren mujeres porque las mujeres son más organizadas y las mujeres son más honestas y son más, digamos, dedicadas a su trabajo. No quiero decir que los hombres no seamos dedicados ni organizados, no, para nada, pero sí se puede, pero hay un gran alto índice de que el hombre es un poco más fresco, más relajado, a la palabra, más relajado. Entonces, le voy a colocar un caso. Yo visito una compañía y en la compañía en esa compañía hay 8 contadoras y hay solamente un contador y es el auditor externo y es el que visita todas las sucursales. Entonces, ahí le estoy diciendo, hay una discriminación también con el hombre, porque hay 8 contadoras que ejercen todas las actividades que ustedes quieran y el auditor externo no tiene ni siquiera que ver nada con contabilidad porque no le han dado la oportunidad. Pues por muchos factores, la compañía tendrá sus razones, pero también le voy a dar un dato y usted se preguntaba ahora, ¿por qué las mujeres no la tienen en cuenta para auditores, para revisores fiscales y muchos? Le voy a dar también de pronto una opinión y pueden haber muchas. En ese sentido, sí los hombres somos un poquito más
tenemos como, profesor, no tengo la palabra técnica ni el léxico, es más, ¿cómo es la palabra más? Tenemos una intuición, tenemos una, ¿cómo se dice? Una, No diga pues sexto sentido, ¿cómo así? no, no, sexto El sexto sentido, no. sentido lo No, tienen por en... eso no, por eso no lo toqué. Una experticia, eso es lo que es. La mujer piensa con el corazón, el hombre no. En la parte de auditoría y de revisoría fiscal, muchas entidades no prefieren las mujeres por eso, porque las mujeres son muy, muy flexibles a la hora de determinar y de hacer em, ciertas afirmaciones. El hombre no, el hombre es más agresivo. Y a veces en ese sentido las organizaciones prefieren a alguien agresivo que a alguien pasivo. Pero las mujeres son muy buenas y son muy inteligentes. Yo me les quito el sombrero en la parte contable y en la parte tributaria porque son muy inteligentes. Pero desafortunadamente a veces algunas entidades prefieren más a alguien agresivo y más a alguien al frente que a alguien con más corazón. Entonces, mira que son dos puntos de vista. Yo lo veo, yo lo he visto y desde el punto de vista de que al hombre a veces nos hacen a un lado mejor. Y te voy a contar también el caso de que tú acabas de decir del tema de- del, del embarazo. Tienes toda la razón. Y te voy a ser honesto. Tuve que escuchar a un gerente decirle a una empleada eso. Y me dio hasta vergüenza ajena. Preguntarle si usted piensa en un futuro tener hijos, porque es que a mí no me gustan las mujeres que tengan hijos, porque es que me obstaculizan todo el proceso y yo no voy a pagar una incapacidad, eso para mí me genera un costo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es vergonzoso que un gerente a esas alturas lo diga. Y eso es también en contra de los derechos de los hombres papás, Claro, profe, porque tiene toda los la hombres, razón. digamos, uno es contador, entra a una empresa y bueno, como es hombre no te van a preguntar eso, pero uno también tiene señora y y entonces también están los días de paternidad que también nosotros tenemos derecho y que debería la legislación ampliar a que tengamos siquiera 3 mesecitos de paternidad. Entonces ahí si nosotros en la legislación logramos esa parte, que los padres tengamos derecho a más días, se les tiene que equiparar la cosa, por decirlo así, porque entonces ya no importa, si así sea hombre, también le va a tocar darle licencia. Pero le cuento, profe, Quedan también. embarazados los dos. No, pero le cuento que eso es otro problema. Y el caso personal, yo fui padre y a mí no me dieron la licencia. A mí me tocó que trabajar. Esa licencia no me la otorgó mi jefe. Yo no quise entrar en discusiones jurídicas ni laborales porque pues no venía al caso. Al fin de cuentas ella tenía quien la cuidara y pues estaba quien estuviera al lado, pero eso también se discrimina en los hombres. Y en la parte que también Angie hablaba ahora, que es en la parte del teletrabajo, también me tocó que vivirlo con mis compañeras de trabajo. Créame que eso fue un problema y a veces usted ver a un jefe ser tan discriminatorio, ¿cierto? Es la palabra, pues se podría decir, con el género femenino. Es que usted tiene que cocinar y usted no me va a trabajar ni me va a rendir lo mismo. Y te voy a ser honesto, tanto así que, y no voy a contar para qué empresa es, pero te cuento la experiencia. Tener que llegar el jefe y decirle delante de todos sus compañeros, es que ya usted no le voy a pagar el 100% de su salario, sino que yo voy a pagarle tanto por ciento, porque es que yo creo que usted atiende a su hijo, yo creo que usted lava, yo creo que usted cocina, yo creo que usted arregla la casa. Eso es degradante. Créame que eso es degradante para una mujer. Y eso, y lo va a hacer. Y no es un señor de avanzada edad, no, es un señor con una edad corta. Es una persona que está haciendo empresa, una persona joven también, porque una persona a los 40 años es joven y una persona a los 40 años que piense de esa manera, increíble. Eso dejémosle de pronto a alguien viejo. No sé, profesor, era mi aporte. Qué pena contigo, Angie, haberme robado la palabra ahí. No, tranquilo, súper interesante y me alegra mucho que les haya gustado mucho. A mí, la verdad, me encantó el tema porque cuando empiezo a investigar sobre él, me acordé de lo que me pasó, de la experiencia que les conté. Dije, claro, eso me pasó a mí y yo no lo sabía, porque uno cree que es normal que a uno le estén diciendo ese tipo de cosas.
¿cierto? Y cuando investigué dije, no, eso no es normal, o sea, el tipo me estaba discriminando, o sea, el tipo tenía un tema ahí y es profesional y el tipo es joven y caí en cuenta y dije, no, o sea, esto a cuántas mujeres más les estará pasando. También el hecho de someternos como a tipo de preguntas tan incómodas en una entrevista genera muchas cosas, acoso, discriminación, lo que decían que entonces ustedes, los hombres son papás también, entonces ¿por qué no le dan la licencia de maternidad a los hombres? Porque está mal visto, porque el machismo, no, son los super hombres y no pueden tener licencia de maternidad, ¿cierto? Entonces ahí empieza como a jugar un poco de temas éticos, profe. Muchos temas éticos. Y entonces uno empieza como, bueno, ¿hasta dónde permito yo que vulneren como mis condiciones, Derechos, se le dice derechos, eso no tiene otro nombre, eso no tiene otro nombre sino derechos. hasta dónde permito yo que vulneren mis derechos y que, o sea, debido a mi necesidad lo puedo permitir, no lo permito, soy menos, soy más, ¿cierto? Entonces el tema me pareció súper interesante, hay mucha tela para cortar, porque la desigualdad en todos los aspectos y pues la verdad muy contenta de que les haya gustado. Sí, sí. Yo pues no sé si Willington, Lina quieren mencionar algo. No, profe, ya. No, profe, yo quería pues también contarles como una pequeña experiencia que tuve con el tema como de desigualdad de género y me pasó cuando yo recién ingresé, pues yo no lo viví, sino que me fue a la empresa, ¿cierto? Y entonces en ese tiempo estaban buscando una persona para que laborara como aseador de las salas de ventas, de apartamentos modelos, de que tenían que mover pues cosas pesadas y eso. Entonces la jefe de la empresa estaba buscando una mujer. Espérame, yo que... No le vaya a pegar. Pa, pa. Eso siempre pasa, ¿cierto? Entonces, profe, entonces la gerente de la empresa estaba buscando, era una mujer. Estaba buscando una mujer porque ella decía, no, necesitamos una mujer porque obviamente una mujer es más juiciosa para el aseo, tiene pues mucha más experiencia en el caso de aseo o de cuidados con los elementos de una casa. Y la jefe era pues para narrar que no, que tenía que ser mujer, mujer, mujer. Entonces, como el sugerente decía, no, venga, nosotros necesitamos mejor un hombre porque es que el hombre tiene más fuerza, el hombre se mueve más, quizás puede que tenga moto o no ponga tantos pretextos como pone una mujer que, ay, que es que tengo que trasladarme, que es que no me alcanza, que es que no me, bueno, tengo una cita. El sugerente pues estaba con esa, llevándole la contraria a la gerente. Entonces estábamos los dos, ¿cómo se dice eso? Dos candidatos, que era la otra persona y mi persona, que era una mujer y un hombre. Entonces entre los dos estaban discutiendo que a quién escogían. Y al fin, entre tanto, se decidieron por mí, que porque yo tenía la moto, que porque yo no ponía pues como tanto problema si tenía que moverme de un lado hacia otro lado de un momento al otro, que porque como era hombre entonces podía apoyar en otras actividades de mover cosas pesadas, de levantar, de colaborar en otras cosas que la mujer no podía ejercer. Entonces, pues ahí con el tema que tocó la compañerita Angie, pues veo que ahí hubo como un poquito de desigualdad y se fijaron fue como que en las cosas que el hombre puede hacer con mayor fuerza o de mayor ejercicio y a diferencia de la mujer que no lo podía hacer. Entonces era como mi aporte, como tipo de experiencia que quería dar. Bueno, muy interesante. Yo pienso que nosotros estamos viviendo una crisis
humana desde el punto de vista de la violencia de género. En todos estos países latinoamericanos y después de la pandemia se dispararon los índices o porque fueron visibles o porque de verdad se dispararon. Yo pienso que la situación siempre ha estado, yo pienso que fue a hacerse visible porque me parece que la violencia de género es histórica, estructural, siempre ha estado. Y, por ejemplo, en Colombia, personalmente, pues conocí casos de una estudiante de la Universidad Tecnológica con la que yo trabajaba que fue asesinada por un ex compañero sentimental. Ustedes vieron la noticia. Hasta el momento no se sabe nada de la estudiante, no se sabe, no hay respuestas judiciales después del proceso. Ustedes vieron la noticia de aquella persona que tenía colección de hachas y que cogió hachazos a su pareja sentimental. Y todos los días o cada semana ustedes perfectamente pueden semanalmente tener 3, 4 noticias sobre violencia de género y sobre feminicidios, sobre asesinato a mujeres, solo por el hecho de ser mujeres, por celos, por celotipias, en fin, yo lo diría más bien como por un motivo de una violencia estructural machista, patriarcal, que siempre ha querido imponer las ideas, la forma de pensamiento, la fuerza sobre las mujeres. Y estamos en un momento de crisis en este momento, o sea, en este momento está ocurriendo una crisis porque por ejemplo, aquí en México, es de desaparecidas. Semanalmente hay 2, 3 mujeres desaparecidas. Y pues esto es algo que ya pues sobrepasa todos los límites de la ética, de la dimensión humana, de la dignidad, de todo, porque son familias enteras destruidas y es una violencia feminicida que no respeta condición social. Es a mujeres ricas, a mujeres pobres, a mujeres de todo tipo, mujeres que trabajan en las casas, como mujeres que están en sus casas. Yo pienso que pues el tema que trae Angie nos debe tener como para cerrar la clase esa reflexión, que nosotros no solamente, de pronto la idea no es solamente el tema inclusivo desde el lenguaje, de decir todas, todes, de decir ellas, ellos. Yo creo que el tema va más allá. El tema es un tema de sociedad, es un tema de economía, es un tema de familias, de hogares, de entender que las labores de las mujeres en el hogar también son económicas, que deben ser remuneradas, de entender que las mujeres deben profesionalizarse y en las universidades tener más acceso a los cuerpos directivos docentes y a las carreras y a los espacios académicos y de investigación en las empresas, en la política, cómo fuera de bueno ver un sistema, por ejemplo, en las asambleas departamentales donde fuera necesariamente por ley, mitad y mitad hombres y mitad mujeres, y así en el Consejo y así, por ejemplo, en el Congreso, que en el Congreso todas las mujeres que son 4, 5, 6, 4, 8 mujeres que terminan elegidas, les toca hacer la bancada de mujeres, porque, y siendo diferentes partidos, de diferentes corrientes ideológicas, les toca irse todas en bloque porque no tienen opción frente a todos los hombres que son electos. Y piensen, por ejemplo, en una presidencia. Angela Merkel ha sido reelecta en Alemania como una mujer líder de toda esa sociedad. Y las mujeres tienen una capacidad de liderazgo diferente y que nosotros hemos desaprovechado. Yo pienso que es hora de que nosotros empecemos a pensar
en darle a la mujer su papel, y nosotros podemos hacerlo. Por ejemplo, desde el quehacer de nosotros, cuando nosotros escribimos un ensayo académico para una clase, trate de buscar mujeres como fuentes. Empiece a citar mujeres, porque es que no, si ustedes se ponen a ver en la producción del conocimiento escrito, casi siempre son los hombres. Ustedes se ponen a ver en el pensamiento contable, son Belcawi, Cañibaño, son puros manes con nombres. Toca empezar a mirar, bueno, ¿y cuáles son las mujeres que han escrito y las hay, desde luego, sino que toca empezar a citarlas, toca empezar a buscar esas fuentes y toca empezar es como a hacer eso, nosotros desde la práctica empezar a hacerlo. Y así en todo, así en todo. Tal vez, por ejemplo, en los espacios de discusión, en los espacios de clase, que sean las mujeres las que hablen, que sean las mujeres las que lideren, que sean las mujeres, y así en todo pienso yo que de pronto podríamos empezar a tener una sociedad distinta y sin tanta violencia de género. Es que sí son disparados los casos, sí son noticiosos, porque son muy graves, y cuando ustedes ven las cifras no son de 10 o de 20 casos. Son unas cifras alarmantes. Nada más si miran por país, nada más Colombia y México lideran las cifras, pero todo Latinoamérica, y si se ponen a ver por países, se van para África, si se van para el Medio Oriente, para esos países de Irak, Irán, Arabia Saudita, esos países, o sea, el tema de género es un tema planetario, estructural de toda la sociedad global, y muchas mujeres están padeciendo en este momento muchos problemas. En Colombia nosotros somos pioneros en la garantía de derechos a las mujeres, porque nosotros, siendo una sociedad conservadora, sí hemos hecho una apertura hacia la participación de las mujeres. Y sin embargo, todo es muy reciente, eso es de hace 25, 20 años, porque, por ejemplo, el voto a la mujer solamente es desde 1953 con Rojas Pinilla. Y si ustedes se ponen a ver en el tiempo, es muy poco tiempo. O sea, hace muy poco tiempo las mujeres pueden votar. Y, y así, así por el estilo. Todos los cambios que han ocurrido son muy recientes, pero Colombia sí tiene, con respecto a otros países, me parece a mí, unos avances, donde no hay, por ejemplo, control social en la intimidad o en el modo de vestir de la mujer, por ejemplo, o en el control de las actividades económicas. La mujer puede elegir la profesión que quiera. Hay sociedades que son distintas, que son de una moral y de unos valores distintos, y subyugan y oprimen más a la mujer. Lo que Angie nos cuenta es cómo hay unos mecanismos muy sutiles en la sociedad que nosotros no creemos que existan, pero que sí existen en las instituciones, que para acceder a los cargos hay chantajes sexuales, hay acoso sexual, que en los profesores, que con las notas, en todas las instituciones hay unas relaciones sociales donde el hombre sutilmente, así nosotros no lo veamos así como en otras sociedades que es más visible, son casos invisibles de violencia de género, casos que son invisibles porque son en el lenguaje, en las formas de actuar, en las formas de contratar, en las formas de pagar, y que son imperceptibles socialmente. Nosotros los vamos aceptando y se van haciendo como naturales, pero ya hemos entendido que no, que eso no es normal, que eso no es normal que a uno le pregunten en una empresa, por ejemplo, si se quiere embarazar o no. Es un tema de intimidad, que todos tenemos derecho a nuestra intimidad, y en ese sentido es una pregunta de intimidad, y también tenemos el derecho al libre desarrollo de nuestra personalidad, y tenemos el derecho a la vida, por ejemplo. Usted quiere pegarse por ahí, o sea, es que cualquier
argumento sería en contra de esa idea machista que nosotros vimos en estos ejemplos. Bueno, no siendo entonces más el hecho de la presente, muchachos, muchachas, son las 7:27. Hemos hablado de diferentes temas en esta clase. Hemos hecho 8 sesiones diferentes sobre muchos temas. Hemos citado a Fernando Sabater, a Adela Cortina, hemos visto unos videos, hemos visto unos temas de la ética clásica, ahora de la ética contemporánea, y cada uno de ustedes eligió unos temas en particular sobre los cuales trabajó un mapa conceptual, un escrito y una exposición. Hoy es nuestro último día de clases. Yo sinceramente estoy muy agradecido por la disposición, por la disponibilidad de todos ustedes, de todas ustedes, por su compromiso, por haber tomado la clase en serio. Un sábado a esta hora, a veces con el puente encima o a veces con el cansancio acumulado de toda la semana. Me parece a mí que es un reto que nosotros hayamos sacado adelante esta clase. Y así con todas las personas que faltaron, porque hay muchas personas que, si ustedes se ponen a ver, nosotros éramos más. Entonces, ustedes resistieron las 8 sesiones, fueron capaces de acoplarse a la dinámica de trabajo, al ritmo de discusión académica que aquí estábamos dando, sacamos el módulo adelante. Yo no he leído los escritos, tengo pendiente toda esta semana, voy a estar subiendo notas, estén pendientes del sistema Odin directamente. Ahí en la plataforma yo hago una retroalimentación y a usted les llega un correo con la retroalimentación. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna sugerencia, alguna duda, ya saben, me pueden hablar por el WhatsApp, por el grupo. Estoy atento a resolver cualquier duda, cualquier inquietud o inconformidad frente a las notas. De todas maneras, de momento, a quienes están aquí presentes, pues no les fue mal en la clase, les fue mal a quienes no presentaron los productos, quienes no hicieron exposición, por ejemplo. ¿Cómo les voy a poner nota de exposición si en las evidencias de los videos está que nunca hicieron exposición? De pronto les califico el escrito si lo entregan porque está abierto el plazo y el mapa. Entonces, en ese sentido yo trato de que la clase de humanidades sea en ese sentido humanista y que no sea cuantitativa, no sea una competencia por la nota, sino que sea de verdad cualitativa y que ustedes no se preocupen por la nota, porque es una clase que me parece a mí, por ser de humanidades, que de entrada debe tener una buena nota. ¿Usted cómo va a sacar en ética 3? Pues usted se sacó 3.5 en ética, no, usted, ética es una de las materias que usted tiene que sacar muy bien sacada. Entonces, o sea, fue risible, ¿cierto? Pero la clase que es de relleno, ¿usted cómo va a sacar una clase de relleno en 3.5? No, imposible, imposible. Y una clase tan importante, imagínese donde usted en el trabajo le pidan las calificaciones o en otra universidad y usted con ética tan bajita. Entonces, a mí me parece... Sí. No sé, profe, no sé. Entonces... Profe, decir algo, perdón. Sí. Mi escrito yo lo estoy terminando, se lo puedo entregar de aquí al martes. Sí, porque yo todavía no he entrado a la plataforma. Yo voy a estar toda la semana revisando todas las clases. Esta es una de las clases donde tengo pocos estudiantes, pero tengo otras donde tengo hasta 46. Entonces la calificación de esos grupos ha sido muy difícil. Les pido paciencia. De todas maneras, yo sé que les va a ir muy bien y pues de entrada pues los felicito por los temas que eligieron porque estuvieron muy interesantes todos. No siendo entonces más el hecho de la presente, nos despedimos, quedamos en contacto por el WhatsApp, tienen el número mío, cualquier cosa en la que yo creo que, en las que ustedes crean que yo les pueda servir, con mucho gusto me contactan, que con mucho gusto estoy a su servicio. Listo, profe, muchas gracias. Listo, profe, muchas gracias, que tenga feliz noche. Profe, Muchas gracias. Y Navidad. Wellington. profe, no, yo quería comentarle que
esta semana le comenté que sí, había abierto el plazo para la entrega de la exposición, porque pues ya estaba cerrada. Ah, sí, no se preocupe que yo habilito otra vez el sistema para que ustedes puedan subir las exposiciones. Listo, profe. No, y muchas gracias por la enseñanza. Nos dio muchos puntos de vista de situaciones que no sabíamos. Nos hacíamos la ética de una forma, pero con la Eso. clase pues como que nos amplió más el pensamiento y ya sabemos qué es la ética en sí. Muchas gracias, ese era el Muchas gracias, sentido. profe. Ese era el sentido. Les mando un abrazo, que estén muy bien, quedamos en contacto. Los Gracias, admiro profe, mucho igualmente. y adelante, sigan adelante, saquen esa carrera adelante, no echen eso en saco roto, este tiempo invertido, háganse profesionales y háganse los mejores profesionales que este país los necesita. Gracias, profesor. Feliz noche. Gracias, profe. Igualmente. Gracias, profe, y a los compañeros. Chao. Muchas gracias. Chao. Chao.